Hola a todos y bienvenidos a nuestra transmisión en directo. Me llamo Emilia Campos Scheffler y soy la gerente de ventas para América Latina en JetBrains. Hoy hablaremos de cómo las empresas pueden aprovechar todo el potencial de la IA para el desarrollo de software. En concreto, le mostraremos cómo Junie, el nuevo agente profesional de codificación de JetBrains, le ayuda a hacerlo de forma productiva, segura y minimizando las interrupciones. Cuando pensamos en la IA en el desarrollo de software, la imaginamos rápida, de calidad y confiable, como un coche de Fórmula 1. Esa es la visión que tienen muchos líderes de ingeniería. Pero llegar ahí no es tan fácil como parece. Estos son los temas que trataremos hoy. Desarrollo impulsionado por IA. ¿Dónde están las oportunidades y qué desafíos siguen presentes? Un vistazo a Junie, nuestro nuevo agente de codificación profesional de IA. Después veremos una demostración de Junie en acción. Y por último, las conclusiones clave y una oferta especial para los asistentes. Empecemos. Según Capgemini, el uso de agentes de IA en las organizaciones se ha multiplicado por 3.5 en el último año, y esa cifra seguirá en aumento. La adopción se está acelerando en todo el sector. Microsoft afirma que entre el 20 y el 30% de su nuevo código se escribe con IA. Google alcanza el 30% y Anthropic informa que en 70% de sus nuevas solicitudes de incorporación de cambios ya se escriben con IA. Incluso ingenieros experimentados que inicialmente se mostraban escépticos ahora han adoptado esas herramientas, según The Pragmatic Engineer. Están entusiasmados con las nuevas oportunidades que ofrece la IA. A medida que las herramientas mejoran, también aumenta la confianza en ellas. Y no es nada sorprendente después de todo. 3 de cada 4 desarrolladores han experimentado mejoras de productividad con herramientas de IA, según datos de nuestra propia encuesta de desarrolladores. Cada año, esta encuesta recoge respuestas de más de 20.000 desarrolladores. 2/3 dicen ahorrar al menos 2 horas a la semana usando herramientas de IA. Muchos ahorran 4 horas, 8 horas o incluso más. Ese tiempo puede reinvertirse en crear nuevas funcionalidades, mejorar la arquitectura o reducir deuda tecnológica. Una vez más, estos son datos de nuestra encuesta de desarrolladores. Pero hay un problema. La aceleración sin estabilidad no sirve. Si las ruedas no se adhieren a la carretera, el coche pierde el control. Del mismo modo, la generación de código rápida no sirve si genera errores, incidencias de seguridad o deuda tecnológica. Y eso es justo lo que parece que está ocurriendo, según el informe reciente de GitClear. La cantidad de código añadido está aumentando. Este crecimiento es especialmente notable en los últimos años, cuando las herramientas de programación con IA comenzaron a adoptarse a manera más generalizada. Pero al mismo tiempo, el código refactorizado está disminuyendo.
A diferencia de añadir código que puede requerir solo pulsar Tab, la refactorización de código exige mucho trabajo y conocer bien la base de código. Cuando se refactoriza menos, las incidencias tienden a acumularse y ralentizan a los equipos a largo plazo. Ya estamos viendo los efectos. La mayoría de los desarrolladores afirma que dedica más tiempo a depurar y corregir incidencias de seguridad que genera el código hecho con IA. La supervisión y el control de calidad son más importantes que nunca. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo obtener los beneficios de IA sin sacrificar la calidad del código? Creamos nuestra pila de IA y precisamente para resolver este problema. AI Assistant le ayuda con la productividad diaria, finalizaciones, generación de documentación y chats en el editor. Y Junie es un agente de programación que se encarga de tareas complejas y de varios pasos, como compilaciones de funcionalidades y migraciones. Todo ello sin dejar de mantener la intervención humana en el proceso. Ambas herramientas están disponibles con la suscripción JetBrains AI. Veamos Junie con mayor detalle. Así funciona. Los desarrolladores asignan tareas a Junie. Junie las ejecuta. Los desarrolladores revisan y aprueban los resultados. Puede dar más autonomía a Junie o activar el modo de aprobación para mantener el control. Este modelo flexible es una de las razones por las que Junie es tan eficaz. Junie está diseñado para ofrecer un verdadero impulso a la productividad, calidad rigurosa, seguridad y cumplimiento. Y siempre puede contar con una adopción rápida y sin alterar los flujos de trabajo. Intentaré explicarlo con más detalle. Esto es lo que revela nuestra encuesta de usuarios sobre el impacto de Junie en la productividad. Recibimos comentarios de más de 270 usuarios, incluidos desarrolladores y gerentes de ingeniería. El 46% de los desarrolladores afirma ahorrar entre 3 y 8 horas por semana usando Junie. Algunos incluso ahorran más de 8 horas. Si convertimos ese ahorro en valor monetario, suponiendo una tarifa media de $20 por hora, el ahorro mensual en productividad puede oscilar entre 250 y más de $600. Y eso es por cada desarrollador. La perspectiva de la gestión coincide con esta apreciación. El 82% de los gerentes de ingeniería en la misma encuesta afirma que Junie ayuda a mejorar la productividad general del equipo. Como dijimos antes, la velocidad por sí sola no basta. Hay que pensar en el largo plazo, calidad, mantenibilidad y seguridad. La calidad no es negociable y nosotros aplicamos un enfoque riguroso. En primer lugar, Junie garantiza resultados de alta calidad. Analiza distintas alternativas y selecciona la mejor solución. Junie aprovecha 25 años de inteligencia de código en los JetBrains IDE para mejorar la calidad de los resultados que genera la IA. Y solo cambiamos el modelo cuando uno nuevo demuestra que ofrece mejor calidad. En segundo lugar,
Junie mejora la calidad de su base de código. Aplica reglas y directrices de programación específicas del proyecto. Sugiere refactorizaciones. Aumenta la cobertura de pruebas y detecta errores en las etapas iniciales, antes de que se conviertan en incidencias costosas de producción. Hablemos ahora de seguridad, que es tan innegociable como la calidad del código. No entrenamos los modelos con su código. JetBrains nunca utiliza los datos que usted introduce para entrenar modelos de IA generativa. Eso está garantizado. No almacenamos datos ni en nuestros servidores ni a través de subcontratistas. Y Junie está en proceso de certificación SOC 2. La auditoría está en curso. Junie está integrado con los JetBrains IDE, las herramientas que los desarrolladores ya utilizan y tanto les gustan. Por lo tanto, no hay que aprender una herramienta nueva. Esto permite una adopción rápida y un flujo de trabajo sin interrupciones. Y gracias a estar construido sobre 25 años de tecnología de herramientas de JetBrains, Junie ofrece la misma estabilidad y confianza en la que las empresas ya confían. Esto es lo que dicen nuestros usuarios. Una de las cosas más comunes que escuchamos es lo tanto que valoran la calidad de los resultados de Junie. No se trata solo de generar código, sino generar el código adecuado, que sea mantenible, legible y que esté alineado con su estilo. Los usuarios también nos cuentan que Junie a menudo completa tareas en menos intentos que otras herramientas y aprecian su profunda integración con los JetBrains IDE, lo cual significa que Junie puede entender la estructura y el contexto del proyecto como ninguna otra herramienta. Veamos brevemente cómo ha evolucionado Junie este año y cuáles son los próximos pasos. En enero de 2025, anunciamos Junie públicamente e iniciamos nuestro programa de acceso anticipado. Eso nos permitió recopilar opiniones fundamentales de los primeros usuarios e iterar rápidamente. En abril, Junie pasó a disponibilidad general, con compatibilidad de los principales JetBrains IDE y una amplia gama de tecnologías. Luego, en julio, lanzamos mejoras importantes. Entre dichas mejoras se incluye la integración con GitHub, un aumento del 30% en rendimiento, compatibilidad con el protocolo de contexto de modelo y nuevas funciones para desarrollo remoto. Y ahora, en agosto, comenzamos el despliegue de soluciones empresariales a gran escala. Entre ellas se incluyen paneles de administración para mayor visibilidad de toda la organización, compatibilidad total con el AI Enterprise y muchas más novedades en camino para los próximos meses. Así que siga atento. Ahora es momento de ver Junie en acción. Hello, let's take a look at the capabilities of AI tooling in IntelliJ IDEA in action. The tools come in different flavors. We have AI-powered code completions. There are built-in AI actions that can start the new workflows, and there is a coding agent that can do many things at once.
Let's take a look at them one by one. In this project, I have an interface to perform calculations with a list of coordinates, and I'm going to create a new instance of that interface. And as I start typing, I can see some code being suggested by the AI completion. I can accept those snippets either token by token or even line by line or even everything at once. Or I can guide this completion by adding some code comments. Find coordinate x and y for the centroid. And as you can see, I just triggered the completion to generate multiple lines of code. And I can, it's seemingly good enough. I can accept it all at once. There are some parts of the code that I can get rid of. They are redundant. But imagine if I was typing this code myself and I did a few mistakes. For instance, instead of creating or using the built-in API for calculating the sum, I would use an API to calculate an average, which would look slightly different. Map, and then colon average. And then the second line would be slightly different. So as you can see, the AI completion is pretty good in suggesting the code that matches what you already have in the file. But in this case, I would need to do a conversion to cast the doubles to integers. And in this case, I'm kind of doing some redundant work, and it feels wrong. So I can ask the AI assistant to rewrite this code for me slightly. Rewrite this code to get rid of the double to int conversions. And this will trigger the AI model to generate a patch to the file. And as you can see, we are back to the initial solution that was suggested by the AI completion at first. So let's accept this and continue working on this implementation. I want this code to do a slightly different type of calculation. For instance, finding the existing coordinate that is closest to the centroid. So let's add this prompt. And the AI assistant will generate a patch for us and integrate it. We can specify more requirements or constraints so that with the follow-up message it will generate a new patch, or we can just accept it. Now we have seen that the AI assistant can help us by providing the AI completions or generating the code inline inside the editor. We can also invoke the built-in AI actions for asking to explain the existing code or to inspect the code and suggest refactorings, or we can also ask to document the code that we have in the file and even to generate the unit tests. As the test is generated, we can also add more constraints or requirements. For instance, generate more tests to cover the edge cases. And more tests will be generated at the end of the file. There are different AI actions and tools available to streamline your
development workflow, but what about the more complicated scenarios? For instance, I can ask the AI assistant to provide the step-by-step instructions to implement the persistence layer with Spring Data JDBC, because we are in a Spring Boot project, to store the coordinates posted to the DS endpoint in a Postgres database. And my expectation is that the model will generate the guidelines. What do I need to do in order to implement this desired functionality? As you can see, it provides the instructions to add the required dependencies, configure the database properties, database access, generate the database schema, and then it also generates the required code. The AI assistant collects the context and all the required information automatically if this code base mode is toggled on. We can change the models by choosing any of the frontier models or even connecting to a local instance of Ollama or LM Studio with locally hosted models. And we can provide extra files by uploading them to the chat. In this scenario, I would have to go step by step by integrating this code snippets into my project and then running the tests, fixing the code myself again. And this is where I am the agent. I am doing all this work and all the decisions are made by me. In fact, we can streamline this work by delegating the same task to an agent. Junie is the coding agent that we can use for automating our AI workflows. This is the agent that can analyze your query, analyze the code that you have in the project, create a new patch, integrate it automatically, generate tests, run the tests, get the feedback from the tests, and then fix the code accordingly if the tests fail. So a lot of actions are automated within one session. Normally, if I have the task like we had previously for implementing the persistence layer, I would create a requirements document, write out those requirements that I need to implement, and ask the agent to generate a plan just for myself to confirm what the agent is going to do. There are some example prompts in the UI that you can find. For instance, this one does exactly what I need. Read the file with the requirements, extract the key goals, and then generate the development plan and write it to another file. This is what I want to see before I let the agent to do the work. When I start the agent, it analyzes the query, creates a quick plan to follow in order to implement the tasks that I gave it, and it will analyze the project, scan whatever files it finds that are related to the task that I just handed it, and in a few minutes it will generate the result. The generated plan file contains the summary of all the changes that it's going to perform in order to implement the requirements that we have. And we can actually ask it to generate a task list, a technical task list to follow in order to implement this plan, or we can tell it to implement the required functionality as planned.
And while the agent is running, I can inspect whatever it generates and make decisions on how it progresses. I can stop the agent and correct my own plan by specifying either more constraints or requirements. While the agent is running and while it's generating the code, when the code is correct and it compiles, the agent can run the tests in order to validate the solution. If the tests fail, it's going to try to correct so that you get a final result that is of the best quality and that you don't have to adjust too much. As you can see, the agent creates new files in the project. It modifies the existing files as well to integrate the new code. It will adjust the configurations in order to make the project functional as possible, and it will generate the new files for the tests. Once the solution is complete, we can either add the new files to version control or roll it back if the solution doesn't fit our expectations. So this is how we can streamline our development workflows with the AI tools in IntelliJ IDEA. Ha sido una gran demostración. Y puede que ahora se pregunte, ¿cómo consigo Junie para mi equipo? Está disponible mediante varios planes de suscripción y todos incluyen Junie y AI Assistant. Hay 3 opciones, según cómo use la IA. AI Pro, ideal para desarrolladores individuales o equipos con uso ocasional. AI Ultimate, diseñada para uso intensivo en entornos de producción. AI Enterprise, diseñada para grandes organizaciones con requisitos complejos. Puede explorar todos los planes con el enlace corto que ve en la pantalla. Ahora, centrémonos en AI Enterprise, nuestra oferta más avanzada. Es una solución escalable, diseñada para grandes equipos y flujos de trabajo más complejos. Junie está completamente incluido en AI Enterprise, para que sus desarrolladores se beneficien de la experiencia de agente que ha visto hoy, con todas las protecciones y controles que necesita su organización. Con AI Enterprise puede habilitar y deshabilitar la IA para toda la organización, equipos o usuarios concretos. También tiene seguridad a nivel empresarial. Se incluye gestión avanzada de acceso a usuarios y grupos, al igual de la autenticación con inicio de sesión único. Y hay mucho más. AI Enterprise incluye acceso a registros de auditoría de IA, que le permiten realizar un seguimiento de las interacciones entre JetBrains AI y servicios de AI externos. Puede conectarse con su proveedor de IA preferido con sus propias claves. Y ofrecemos opciones flexibles de implementación en la nube, en su instalación local o en entornos híbridos. Con eso, llegamos al final de nuestro seminario web y es el momento de dar por finalizada la sesión. Hemos hablado de cómo la IA está transformando los flujos de trabajo de desarrollo y que los agentes de programación con IA ya no son opcionales. Se están convirtiendo en una parte fundamental del desarrollo moderno de software. Le dejamos con 4 ideas clave para recordar. Primero, Junie ayuda a los equipos a avanzar más rápido,
sin comprometer la calidad del código. Esto es fundamental para la actividad empresarial. Segundo, los equipos mantienen el control. Con Junie, sus desarrolladores tienen supervisión total. Tercero, está diseñado con la seguridad como prioridad. No almacenamos datos en nuestros servidores, ni a través de subcontratistas. Y, por último, Junie funciona directamente en los JetBrains IDE, las herramientas que los desarrolladores tanto adoran. Eso significa sin cambios de contexto, sin necesidad de reentrenamiento, solo una vía fluida hacia flujos de trabajo más productivos. Y antes de despedirnos, si desea probar Junie con su equipo, tenemos una oferta especial para usted. Puede obtener acceso gratuito a AI Ultimate durante 30 días, con hasta 10 licencias por empresa. Esta oferta está disponible hasta 31 de octubre de 2025. Pero recuerde que las activaciones son limitadas. Es mejor no esperar. Rellene el formulario usando el enlace que aparece en pantalla. También puede encontrar este enlace en la descripción del vídeo. Gracias por acompañarnos hoy y esperamos que pruebe Junie con su equipo. Hasta pronto.